Abogada. Mi grupo y yo hablaremos acerca del contrato de arrendamiento. Por ende, vamos a explicar qué se entiende por arrendamiento. Según el jurista Juan Larrea Holguín, define arrendamiento como un contrato mediante el cual una de las partes, denominada arrendador, se obliga a ceder a la otra, denominada arrendatario, el uso y disfrute de un bien, ya sea un inmueble o un bien mueble, por un tiempo determinado y a cambio de precio o renta. Según el Código Civil, en el artículo 1856, el arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa o ejecutar una obra o prestar un servicio, y a la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado, salvo lo que disponen las leyes del trabajo y otras especies. Pero, ¿qué clase de arrendamiento nomás existe? Según el jurista Larrea Holguín, existen varios, como el arrendamiento de cosas. Este tipo de arrendamiento se refiere a la cesión del uso y el goce de una cosa determinada, ya sea mueble o inmueble, a cambio de una renta o goce o un precio, como lo dije anteriormente. También existen el arrendamiento de inmuebles. Incluye el arrendamiento de bienes de raíces, como casas, departamentos, terrenos u oficinas. Arrendamiento de muebles. Ese abarca el arrendamiento de bienes muebles como lo son los vehículos, las maquinarias, equipos, entre otros. Arrendamiento de obra. En este tipo de arrendamiento, una de las partes, que en este caso sería el arrendador, se compromete a ejecutar una obra determinada para la otra parte, que en este caso sería el arrendatario, quien paga un precio o retribución por la obra realizada. Arrendamiento de servicio. En este arrendamiento, una de las partes se obliga a prestar cierto servicio a la otra parte a cambio de una remuneración. Y bueno, como lo estipula nuestro Código Civil, según el artículo 1857, son susceptibles de arrendamiento todas las cosas corporales o incorporales que pueden unirse sin consumirse, excepto aquellas que la ley prohíbe arrendar, y los derechos estrictamente personales, como los de habitación y uso. Puede arrendarse aún la cosa ajena, y el arrendatario de buena fe tendrá acción de saneamiento contra el arrendador en caso de evicción. ¿Qué es el arrendamiento de las cosas? Se define el arrendamiento de cosas como un contrato mediante el cual una de las partes se obliga a conceder a la otra parte el uso y el goce temporal de una cosa determinada, ya sea mueble o inmueble, a cambio de una renta o precio convenido. Este contrato implica que el arrendador mantiene la propiedad de la cosa, mientras el arrendatario adquiere uso y disfrute sobre la misma durante el tiempo pactado. En el artículo 1861 del Código Civil se dice que la entrega de la cosa que se da en arrendo podrá hacerse bajo cualquiera de las formas de tradición reconocidas por la ley. ¿En qué se caracteriza el contrato de arrendamiento de cosas? El contrato de arrendamiento de cosas se caracteriza por ser un acuerdo en el cual una de las partes se compromete a hacer temporalmente el uso y el goce, a cambio de un pago periódico llamado renta. Eh, según este experto, según Juan Larrea Holguín, este tipo de contrato se caracteriza por ser consensual, bilateral y oneroso. Por el Código Civil nos indica en el artículo 1857, puede arrendarse aún la cosa ajena, y el arrendatario de buena fe tendrá acción de contra el arrendador. ¿Qué cosas son susceptibles de arrendamiento? Las cosas susceptibles de arrendamiento son aquellos bienes, muebles o inmuebles que pueden ser objeto de contrato de arrendamiento. En el caso de bienes muebles, pueden incluir objetos como vehículos, maquinarias, equipos electrónicos, entre otros. Por otro lado, en el caso de bienes inmuebles, se refiere a propiedades como casas, apartamentos, locales comerciales, entre otros. En 1857. Son susceptibles de arrendamiento todas las cosas corporales que pueden usarse
excepto aquellas que la ley prohíbe arrendar, incluidas las reservas personales y las habitaciones. ¿En qué puede consistir el precio del arrendamiento? El precio del arrendamiento es como el valor acordado entre el que se presta y el que disfruta un espacio, como una casa o local. Ese precio puede variar por muchas razones, como la oferta y demanda, las características del lugar, cuánto dura el contrato, la situación económica en general y las leyes del gobierno. Según el artículo 1858, eh, el precio puede consistir ya en dinero, ya en frutos naturales de la cosa arrendada, y en este segundo caso puede fijarse una cantidad determinada. ¿A qué se llama renta? La renta es la cantidad de dinero que el arrendador paga al que el arrendatario paga al arrendador a cambio del uso y disfrute de un inmueble por un periodo determinado. La renta es esencial en el contrato de arrendamiento, ya que constituye la contraprestación económica que permite al arrendatario utilizar la propiedad arrendada. Esta cantidad debe ser acordada entre las partes y puede estar sujeta a variaciones según las condiciones establecidas en el contrato, como ajustes periódicos, y también puede verse influenciada por factores de mercado ilegales. En el artículo 1858 indica que llámese renta cuando se paga periódico. ¿Cómo se determina el precio del arrendamiento? El precio del arrendamiento se determina a través de un acuerdo entre el arrendador y el arrendatario, tomando en cuenta varios factores clave. La demanda del mercado, las características específicas del mueble, la duración del contrato, las condiciones económicas generales y las regulaciones gubernamentales. La oferta y la demanda influyen significativamente, ya que en áreas con alta demanda y poca oferta, los precios tienden a ser más altos. Las características del inmueble, como su ubicación, tamaño, estado de conservación y las comodidades adicionales, también juegan un papel importante. La duración del contrato puede afectar el precio, con posibles descuentos para arrendamientos a largo plazo. Las condiciones económicas, como la inflación, las tasas de intereses y las leyes locales sobre arrendamiento, también pueden influir en el precio acordado. Según el artículo 1859 del Código Civil, indica que el precio podrá determinarse de los mismos modos que en el contrato de venta. ¿Cómo se hace la entrega de la cosa que se da en arriendo y cuál es el orden de preferencia? La entrega de la cosa arrendada, conocida como tradición, implica transferir la posesión del inmueble del arrendador al arrendatario. Esa entrega debe hacerse de manera que el arrendatario pueda utilizar y disfrutar del inmueble conforme a lo estipulado en el contrato de arrendamiento. La entrega que puede realizarse de varias maneras, dependiendo de la naturaleza del inmueble y de lo acordado por las partes. Puede ser entrega material, entrega simbólica o entrega jurídica. En cuanto al orden de preferencia, la Real King señala que se debe seguir ciertos principios para asegurar una entrega adecuada y efectiva. Estos principios pueden ser el cumplimiento de las condiciones del contrato, verificación del estado del inmueble, entrega efectiva de la posesión. Según el artículo 1861, la entrega de la cosa que se da en arriendo podrá hacerse bajo cualquiera de las formas de tradición reconocidas por la ley. ¿Qué pasa si se pacta que el arrendamiento se perfeccione mediante escritura? Si se pacta que el arrendamiento se perfeccione mediante escritura, significa que ambas partes acuerdan formalizar el contrato de arrendamiento por escrito y ante notario. Esto le otorga mayor seguridad y claridad a los términos de acuerdo, ya que la escritura pública es un documento legalmente vinculante y con valor probatorio. Según el artículo 1862 nos indica que si se pactare que el arrendamiento
no se repute perfecto mientras no se firme escritura, podrá cualquiera de las partes arrepentirse hasta que así se haga o hasta que se haya procedido a la entrega de la cosa arrendada. A continuación, mi compañera Meilín Arana hablará un poco más sobre aquello. Yo voy a hablar a responder diferentes cuestiones que como lo son, qué clases de reparaciones existen y a quiénes corresponden. Según el artículo 1868 del Código Civil, nos dice que la obligación de mantener la cosa arrendada es en buen estado, consiste en hacer durante el arriendo todas las reparaciones necesarias, a excepción de las locativas, las cuales corresponden generalmente al arrendatario. Pero estará obligado el arrendador aún en las reparaciones locativas si los deterioros que las han hecho necesarias provienen de fuerza mayor o caso fortuito. Ya, se basa en todo esto se basa en la doctrina de la responsabilidad contractual, que establece que las partes de un contrato deben de cumplir con las obligaciones acordadas. El arrendador tiene las obligaciones de mantener la cosa arrendada en condiciones adecuadas, excepto las reparaciones locativas que corresponden al arrendatario, salvo en casos de fuerza mayor. Si nos preguntamos qué implica la obligación de liberar al arrendatario toda turbación o embarazo, el artículo 1869 nos dice que el arrendador, en virtud de la obligación de librar al arrendatario de toda turbación o embarazo, no podrá, sin el consentimiento del arrendatario, mudar de forma de la cosa arrendada, ni hacer de ella obras o trabajos que puedan turbarle. Esto se fundamenta en la doctrina de goce pacífico, que sostiene que el arrendatario tiene derecho a disfrutar de la cosa arrendada sin interferencias indebidas del arrendador. El arrendador, por su parte, no puede realizar modificaciones ni obras que perturben el disfrute del arrendatario sin su consentimiento. En esta turbación o embarazo, ¿qué derechos le da al arrendatario? El artículo 86 en el inciso 2 nos dice que se trata que con todo esto, si se trata de reparaciones que no puedan, sin grave inconvenientes, de diferirse, estará el arrendatario obligado a sufrirlas, aun cuando se le priven del goce de la parte de la cosa arrendada, pero tendrá derecho a que se le rebaje entre tanto el precio o renta a la porción de la otra parte. Y si estas reparaciones recaen sobre la gran parte de toda la cosa, que el resto no aparezca suficiente, tendrá para el objetivo con que se podrá el arrendatario dar terminado el arrendamiento. El arrendado tendrá además derecho a que se le abonen perjuicios si las reparaciones procedieren de causa que exista ya el tiempo del contrato y no era entonces conocida por el arrendatario, pero lo era por el arrendador, o que tal que el arrendador tuviese antecedentes para temerla o debiese por su profesión conocerla. Esto refleja la doctrina del equilibrio contractual, que busca mantener un balance justo entre las dos partes del contrato. El arrendatario tiene derecho a una reducción de la renta o a la terminación del contrato si las reparaciones afectan significativamente su uso de la cosa arrendada. Bien, ¿contra quién se dirige la acción de terceros que pretendan derecho a la cosa arrendada? El artículo 1872 nos dice que la acción de terceros para que pretendan derecho a la cosa arrendada se dirigirá contra el arrendador. El arrendatario estará solo obligado a noticiarle la turbación o molestia que reciba de dicho tercero, por consecuencia de los derechos que se aleguen. Y si lo omitiere o dilatare culpablemente, abandonará los perjuicios de que ellos se le sigan al arrendador.
Esto se fundamenta en la protección del arrendatario frente a terceros que reclamen derechos sobre la cosa arrendada. El arrendador debe responder a ciertas reclamaciones y el arrendatario tiene la obligación de informar cualquier perturbación. ¿Qué derechos concede la ley al arrendatario perjudicando por el mal estado de la cosa arrendada que impide hacer a ella el uso convenido? Según el artículo 1873, el arrendatario tiene derecho a la terminación del arrendamiento y aún así a la rescisión del contrato. Según los casos, si el mal estado o calidad de la cosa que impide hacer de ella uso para que fuera arrendada, sea que el arrendador conociese o no el mal estado o calidad de la cosa al tiempo del contrato y aún en el caso de haber empezado a existir el vicio de la cosa después del contrato, pero sin culpa del arrendatario. Esto se basa en la doctrina de los vicios ocultos y la garantía implícita de idoneidad. El arrendatario tiene derecho a rescindir o modificar el contrato si la cosa arrendada no está en condiciones independientemente de la culpabilidad del arrendador. ¿En qué caso el arrendatario no tiene derecho a indemnización de perjuicios? Según el artículo 1875 nos dice que el arrendatario no tendrá derecho a indemnización de perjuicios que se concede por el artículo precedente. Si el contrato a sabiendas de vicio y no se obligó al arrendador a sanearlo, o si el vicio era tal que no pudo sin grave negligencia de su parte ignorarlo, o si renunció expresamente a la acción del saneamiento por lo mismo del vicio, designándolo. La doctrina subyacente es el principio de buena fe contractual, que exige que las partes actúen con honestidad y transparencia. El arrendatario no puede reclamar indemnización si conocía los vicios al momento de contratar o si renunció expresamente a ese derecho. ¿A qué está obligado el arrendatario? El arrendatario está obligado a usar de la cosa según los términos o espíritu del contrato y no podrá, en consecuencia, hacerla servir a otros objetos que los convenios o por falta de convenios expresa, a los que la cosa está naturalmente destinada, o que deben presumirse atentas a la circunstancia del contrato o de la costumbre del país. Si el arrendatario contraviene esa regla, podrá el arrendador reclamar la terminación del arriendo, con indemnización de perjuicios o limitarse a esta indemnización, dejándolo subsistir el arriendo. Todo esto refleja la doctrina de uso de conforme de contrato. Establece que el arrendatario debe usar la cosa arrendada de acuerdo con los términos y el propósito acordado. El arrendador tiene derecho a rescindir el contrato o reclamar daños si el arrendatario contraviene esa obligación. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del arrendatario? El artículo 1882 nos dice que el arrendatario es responsable no solo de su propia culpa. Todo esto se basa en la doctrina de la responsabilidad extensa, que amplía la responsabilidad del arrendatario a las acciones de su familia, huéspedes y dependientes, asegurando así que el arrendador pueda reclamar daños por cualquier perjuicio causado durante el arriendo. ¿Qué derechos concede la ley al arrendador para la seguridad del pago de la renta y de las indemnizaciones que tengan derecho? El artículo 1883 nos dice que el arrendatario es obligado al pago del precio o renta. El arrendador, para asegurar este pago de las indemnizaciones a que tenga derecho, retener todos los frutos existentes de la cosa arrendada y todos los objetos con que el arrendatario la haya amoblado o previsto y que pertenecieren, y se entenderá que la pertenecen a menos que prueba lo contrario. Todo esto refleja la doctrina de la garantía real, permitiendo al arrendador retener bienes del arrendatario como garantía de pago de la renta y cualquier indemnización, asegurando el cumplimiento de las obligaciones contractuales del arrendatario. ¿Cómo puede pagarse el precio o pensión arrendática?
arrendaticia, perdón. El artículo 1885 nos dice que el pago del precio o renta se hará en los periodos estipulados o a falta de estipulación conforme a la costumbre del país y no se habiendo estipulación ni consume fija según las leyes que lo siguen. La renta en predios urbanos se pagará por mes, la de predios rústicos por años. Si una cosa mueble o semoviente se arrienda por cierto número de años, meses o días, cada una de las pensiones periódicas se deberá inmediatamente después de la expiración del respectivo año, mes o día. Si se arrienda por una sola cantidad, se deberá esta luego de que termine el arrendamiento. Esto se fundamenta en el principio pacta sunt servanda, que significa los pactos deben cumplirse, asegurando que las obligaciones de pago de la renta se realicen conforme a los acuerdos estipulados o en su defecto conforme a la costumbre. ¿Qué se entiende por desahucio? El desahucio se entiende por el acto de desalojar el propietario o titular de una heredad a un inquilino o arrendatario por causas expresas en la ley o en un contrato. Según la doctrina, el desahucio se fundamenta en el derecho de propiedad y la ejecución del contrato, permitiendo al propietario recuperar su bien cuando el arrendatario incumple las condiciones establecidas o cuando sí lo permite la ley o el contrato. ¿Qué sucede si por culpa del arrendatario se pone término al arrendamiento? Según el artículo 1886, cuando por culpa del arrendatario se pone término al arrendamiento, podrá el arrendatario obligado a la indemnización de perjuicios y especialmente al pago de renta por el tiempo que falte hasta el día en que del desahucio hubiera podido hacer cesar el arriendo o en que el arriendo hubiera terminado sin desahucio. Podrá, con todo, eximirse del pago, reponiendo bajo su responsabilidad persona idónea que la sustituya por el tiempo que falte y prestando al efecto finanza u otra seguridad suficiente. Todo esto se basa en la doctrina de responsabilidad por incumplimiento contractual, obligando al arrendatario a indemnizar al arrendador por años causados por su incumplimiento y permitiendo la sustitución por una persona idónea como forma de mitigar los daños. Muchas gracias. A continuación, mi compañera Luisa. Bueno, yo les vengo a hablar sobre qué le está prohibido el arrendamiento. Bueno, en el artículo 1857 nos dice que son susceptibles de arrendamiento todas las cosas corporales o incorporales que pueden usarse sin consumirse, excepto aquellas que la ley prohíbe arrendar, y los derechos estrictamente personales como los de habitación y uso. Bueno, también establece que hay tipos de bienes que pueden ser objeto de arrendamiento y aquí yo les vengo a dar un pequeño análisis detallado. En una de esas cosas susceptibles de arrendamiento, que se refiere a todas las cosas que pueden ser arrendadas, esto incluye tanto bienes corporales como vehículos, equipos, inmuebles, como bienes incorporales que pueden ser derechos de uso, patentes, licencias, siempre y cuando puedan ser utilizados sin consumirse. También en uno de esos, bueno, las excepciones, sin embargo, en el artículo establece que las excepciones claras son como cosas prohibidas por la ley o derechos estrictamente personales. Bueno, las cosas prohibidas por la ley, aquí se incluyen todas las cosas cuyo arrendamiento está específicamente prohibido por la ley. Esto puede ser debido a razones de seguridad pública, protección del medio ambiente o cualquier otra regulación legal que restrinja el arrendamiento de ciertos tipos de bienes. Y los derechos estrictamente personales, pues no se pueden arrendar los derechos que son permanentemente personales y que no involucran una cosa material. Esto incluye derechos como el uso de una habitación, por ejemplo, el derecho a habitar una vivienda por razones personales, ya que estos derechos están ligados
directamente a la persona y no pueden ser transferidos fácilmente a otra por mediante un contrato de arrendamiento. Bueno, en resumen, este artículo 1857 del Código Civil establece la amplitud del arrendamiento de bienes, pero también reconoce ciertas limitaciones legales y personales que restringen que pueden ser arrendados bajo las leyes aplicables. También les vengo a hablar sobre cómo debe ser la restitución del bien arrendado. En el artículo 1889, la restitución de la cosa de raíz se verificará desocupándola enteramente, poniéndola a disposiciones del arrendador y entregándole las llaves. Trata sobre el proceso de restitución de una cosa a raíz al término de un contrato de arrendamiento. Aquí está el significado y un análisis asimismo detallado. Bueno, la restitución de la cosa a raíz, que viene a ser el término de cosa a raíz, se refiere generalmente a un inmueble o bien inmueble, es decir, una propiedad que está fija en un lugar y no es fácilmente movible. Y también proceso de restitución, que esto abarca la desocupación completa y también que trata sobre que el arrendatario está obligado a desocupar completamente la propiedad al término del contrato de arrendamiento. Esto implica retirar todos sus bienes personales y asegurarse de que la propiedad esté completamente vacía. También puesta a la disposición del arrendador, que además de desocupar la propiedad, el arrendatario debe ponerla a disposición del arrendador. Esto significa que la propiedad debe estar accesible para que el arrendador la inspeccione y tome posesión. También la entrega de las llaves. Un paso crucial en la restitución es entregar las llaves de la propiedad al arrendador. Esto simboliza la transferencia formal de la posesión de la propiedad de vuelta al propietario original. En sí, en este artículo establece los pasos concretos que el arrendatario debe seguir al finalizar el contrato del arrendamiento de una propiedad inmueble, asegurando así una restitución adecuada y clara de la posesión al arrendador. También, ¿qué se requiere para el arrendatario? Sea constituido de mora de restituir la cosa arrendada. En el artículo 1890, trata sobre que para el arrendatario sea constituido en mora de restituir la cosa arrendada, será necesario requerimiento del arrendatario, aun cuando haya procedido de desahucio y se requirió no la restituyere, será condenado al pleno resarcimiento de los perjuicios de la mora y a los demás que contra el competa como injusto detentador, sobre las condiciones bajo las cuales un arrendatario puede ser considerado en mora por no restituir la cosa arrendada al término del contrato. Y asimismo, aquí les vengo a dar un pequeño análisis. Condiciones para la mora del arrendatario. El requerimiento del arrendador para que el arrendatario sea considerado en mora de restituir la propiedad arrendada, el arrendador debe enviar un requerimiento formal al arrendatario solicitando la devolución de la propiedad. Este requerimiento es necesario incluso si previamente se ha emitido un desahucio formal o cualquier otro aviso de término del contrato. También las consecuencias de la mora, que viene a ser el resarcimiento de prejuicios. Si el arrendatario, después de ser requerido, no devuelve la propiedad arrendada, se considera en mora y será responsable
de indemnizar todos los perjuicios causados por la demora en la restitución. Esto podrá incluir daños financieros o de otro tipo sufridos por el arrendatario debido a la retención indebida de la propiedad. También la responsabilidad como injusto detentador, además del resarcimiento de perjuicios, el arrendatario puede ser tratado como injusto detentador. Esto implica que el arrendatario está retenido la propiedad de manera injusta, después de haber perdido el derecho legal a ocuparla, lo cual puede acarrear sanciones adicionales conforme a la ley civil. En sí, este artículo también establece las condiciones formales bajo las cuales un arrendatario puede ser considerado en mora por no restituir la propiedad arrendada. Al finalizar el contrato, detallando las consecuencias legales y financieras de dicha mora. También, bueno, ¿en qué casos es obligatorio el desahucio para dar terminado este contrato? En el artículo 1890 del Código Civil trata sobre que nos dice específicamente que para el arrendatario se ha constituido en mora de restituir la cosa arrendada. Será necesario un requerimiento del arrendador aun cuando haya presidido desahucio y si requerido no la restituyere. Será condenado al pleno resarcimiento de los perjuicios de la mora y a los demás que contrata el competa como injusto detentador. Bueno, en sí establece las condiciones bajo las cuales un arrendatario puede ser considerado en la mora de restituir la cosa arrendada al término del contrato. Y asimismo aquí les vengo a dar un pequeño análisis de esto para que ustedes lo puedan entender mejor. El requerimiento del arrendador para que se considere que el arrendatario esté en mora de restituir la cosa arrendada, el arrendador debe enviar un requerimiento formal al arrendatario solicitando la devolución de la propiedad. Ese requerimiento es necesario incluso si previamente se ha emitido un desahucio formal o cualquier otro aviso de término del contrato. También consecuencias de la mora son dos, que es el resarcimiento de prejuicios y la responsabilidad como injusto detentador. Bueno, que la primera viene a ser que es el resarcimiento de prejuicios, que es si el arrendatario, después de ser requerido formalmente, no devuelve la propiedad arrendada, será responsable de indemnizar al arrendador por todos los prejuicios derivados de la mora. Esto incluye daños económicos u otros perjuicios sufridos por el arrendador debido a la retención indebida de la propiedad. En segundo, que es la responsabilidad como injusto detentador, que es, además del resarcimiento de prejuicios, el arrendatario puede ser considerado como injusto detentador, que esto significa reteniendo la propiedad de manera injusta después de haber perdido el derecho legal a ocuparla. Como resultado puede enfrentar sanciones adicionales según lo establecido en las leyes civiles. Y también regula las condiciones bajo las cuales el arrendatario puede ser considerado en mora por no restituir la cosa arrendada. Al finalizar el contrato de arrendamiento, detallando las acciones que deben cumplirse para que el arrendatario sea legalmente responsable de los prejuicios y otras consecuencias por detener la propiedad más allá del término acordado.
¿Por qué las causas expiran el contrato de arrendamiento? Bueno, en el artículo 1891 del Código Civil específicamente nos dice que el arrendamiento de cosas expira de los mismos modos que otros contratos y específicamente son cuatro. Primero, por la destrucción total de la cosa arrendada. Segundo, por la expiración del tiempo estipulado para la duración del arriendo. Tercero, por la extinción del derecho del arrendador según las reglas que más adelante se expresarán. Y cuatro, por decisiones judicial en casos que la ley ha previsto. ¿Cuándo no se requiere desahucio? Bueno, en el artículo 1895 nos dice que si en el contrato se ha fijado tiempo para la duración del arrendamiento, o si la duración es determinada por el servicio especial a que se destinó la cosa arrendada o por la costumbre, no será necesario desahucio. ¿Cómo se entiende la anticipación para fines de desahucio? Bueno, en el artículo 1892 nos dice que si no se ha fijado el tiempo para la duración del arriendo o si el tiempo no es determinado por el servicio especial a que se destina la cosa arrendada o por la costumbre ninguna de dos partes, podrá hacerlo cesar, si no por el desahucio. Esto es noticiándolo anticipadamente a la otra parte. La anticipación se ajustará al periodo o medida del tiempo que regula los pagos. Si se arrienda a tanto por día, semana, mes, el desahucio será respectivamente un día de una semana de un mes. Puede revocarse un desahucio de arrendamiento. Bueno, en el artículo 1893 nos dice que él ha dado noticia para la cesación del arriendo, no podrá después revocarla, sin el consentimiento de la otra parte. ¿Cómo se produce el desahucio si se ha fijado tiempo forzoso para una de las partes voluntaria o por la otra? En el artículo 1894, si se ha fijado tiempo forzoso para una de las partes y voluntario para la otra parte, se observará la estipulado. Y la parte que pueda hacer cesar el arriendo a su voluntad estará, sin embargo, sujeta a dar la noticia anticipada. ¿A qué está obligado el arrendatario cuando el arrendamiento debe cesar en virtud del desahucio de cualquiera de las partes o por haberse fijado su duración en el contrato? Bueno, en el artículo 1897 nos dice que cuando el arrendamiento debe cesar en virtud del desahucio de cualquiera de las partes o por haberse fijado su duración en el contrato, el arrendatario estará obligado a pagar la renta de los días que fallen para que cese, aunque voluntariamente restituya la cosa antes del último día. Terminado el arrendamiento por desahucio o de cualquier otro modo, ¿cómo debe de entenderse renovado el contrato? Aquí nos explica que en el artículo 1897, terminado el arrendamiento por desahucio o de cualquier otro modo, no se entenderá en caso alguno que la aparente aquiescencia del arrendador a la retención de la cosa por el arrendatario es una renovación del contrato. Si llegado el día de la restitución no se renueva expresamente el contrato, tendrá derecho el arrendador para exigirla cuando quiera. Con todo, si la cosa fuera raíz y el arrendatario, con el beneplácito del arrendador, hubiere pagado la renta de cualquier espacio de tiempo,
siguiente a la terminación o si ambas partes hubieren manifestado por cualquier otro hecho igualmente inequívoco su intención de preservar el arrendamiento, se entenderá renovado el contrato bajo las mismas condiciones que antes, pero no por más tiempo que el de 3 meses en los predios urbanos, salvo lo dispuesto en la ley de inquilinato y el necesario para utilizar los labores principales y coger los frutos pendientes en los predios rústicos, sin perjuicio de la expiración en este tiempo vuelva a renovarse el arriendo de la misma manera. ¿Cuáles son los efectos de la renovación del contrato de arrendamiento? Bueno, en el artículo 1898 del Código Civil nos dice textualmente que renovado el arrendamiento, las fianzas y las prendas o hipotecas constituidas por terceros no se extenderán a las obligaciones resultantes de su renovación. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre los efectos de la renovación del contrato de arrendamiento. Los efectos los encontramos en el artículo 1898 del Código Civil. Nos dice, renovado el arriendo, las fianzas y las prendas o hipotecas constituidas por terceros no se entenderán a las obligaciones resultantes de su renovación. Según nuestra legislación, es posible que se requiera la firma de un nuevo contrato con una fecha actualizada, lo que podría llevar a un aumento en el monto del alquiler y posiblemente en el monto del depósito de garantía. Es fundamental que ambas partes estén de acuerdo con los términos de la renovación y que estos se reflejen claramente en el contrato. Además, es recomendable que el contrato renovado se registre en una notaría para mayor seguridad legal y para facilitar cualquier reclamo o exigencia en el futuro. Para asegurar que los derechos de ambas partes estén protegidos, es importante que el contrato incluya cláusulas claras sobre las responsabilidades de mantenimiento y reparaciones, así como las condiciones para la terminación del contrato. Ahora las reglas a observarse en materia de arrendamiento en lo que es el caso de expropiación por causa de utilidad pública. Esto está tipificado en el artículo 1901 del Código Civil. En el caso de expropiación por causa de utilidad pública se observarán las siguientes reglas. Como punto 1 tenemos de que se dará al arrendatario el tiempo preciso para utilizar las labores principales y coger los frutos pendientes. Punto 2. Si la causa de la expropiación fuere de tanta urgencia que no dé lugar a ello, o si el arrendamiento se hubiera estipulado por cierto número de años, todavía pendientes a la fecha de la expropiación, y así constare por escritura pública, se deberá al arrendatario indemnización de perjuicios por el Estado o la corporación expropiadora. Y el punto 3, si solo una parte de la cosa arrendada ha sido expropiada, habrá lugar a la regla del artículo 1871 que anteriormente mencionó una compañera. Las personas que están obligadas a respetar el arriendo. Encontramos en el artículo 1903 del Código Civil. Estarán obligados a respetar el arriendo aquel a quien se transfiere el derecho del arrendador por un título lucrativo, aquel a quien se transfiere el derecho del arrendador a título oneroso si el arrendamiento se ha hecho por escritura pública, exceptuados los acreedores hipotecarios, y hecho por escritura pública, y también los acreedores hipotecarios si el arrendamiento se ha hecho por escritura pública inscrita en el libro correspondiente del registrador de la propiedad, antes de la inscripción hipotecaria,
el arrendatario de bienes raíces podrá requerir por sí solo la inscripción de dicha escritura. Ahora lo que es el pacto de no enajenar la cosa arrendada. Esto está en el artículo 1905 del Código Civil. El pacto de no enajenar la cosa arrendada, aunque tenga la cláusula de nulidad de la enajenación, no dará derecho al arrendatario sino de permanecer en el arriendo hasta su terminación natural. Pues el arriendo, si por el acreedor o acreedores del arrendador se trabare la ejecución y embargo de la cosa arrendada. Esto está tipificado en el artículo 1906 del Código Civil. Nos dice si por el acreedor o acreedores del arrendador se trabare ejecución y embargo en la cosa arrendada, subsistirá el arriendo y se sustituirán el acreedor o acreedores en los derechos y obligaciones del arrendador. Si se adjudicare la cosa al acreedor o acreedores, tendrá lugar lo dispuesto en el artículo 1903. También podrá el arrendador hacer cesar el arrendamiento en todo o parte cuando la cosa arrendada necesita de reparaciones que en todo o parte impidan su goce, y el arrendamiento tendrá entonces los derechos que le conceden las reglas dadas en el artículo 1866. También dentro de este contrato tenemos la insolvencia declarada del arrendatario, pone necesariamente fin al arriendo. En el contexto del derecho civil ecuatoriano, la insolvencia declarada del arrendatario no pone fin necesariamente al contrato de arriendo. Según la normativa, en caso de insolvencia declarada, los acreedores tienen la opción de sustituir al arrendatario insolvente, siempre y cuando presten una fianza que sea satisfactoria para el arrendador. Si esto no ocurre, el arrendador está en su derecho de dar por terminado el contrato de arrendamiento. Además, el arrendador puede ejercer acciones legales por daños y perjuicios contra el arrendatario, de acuerdo con las reglas generales establecidas. Esta disposición busca equilibrar los intereses entre las partes y mantener la continuidad del arriendo, siempre que sea posible y se garantice la seguridad del arrendador. Esto lo encontramos en el artículo 1909 del Código Civil. Nos dice: la insolvencia declarada del arrendatario no pone necesariamente fin al arriendo. El acreedor o acreedores podrán sustituir al arrendatario, prestando fianza a satisfacción del arrendador. No siendo así, el arrendador tendrá derecho para dar por concluido el arrendamiento y le competirá acción de perjuicios contra el arrendatario, según las reglas generales. También los arrendamientos hechos por tutores o curadores o por el padre o la madre como administradores de los bienes del hijo. Esto lo encontramos en el artículo 1910 del Código Civil. Los arrendamientos hechos por tutores o curadores o por el padre o la madre como administradores de los bienes del hijo se sujetarán relativamente a su duración después de terminadas la tutela o curaduría o la administración paternal, a lo dispuesto en el artículo 432. En nuestra normativa, los arrendamientos realizados por tutores o curadores, así como por los padres en su calidad de administradores de los bienes de sus hijos, están sujetos a regulaciones específicas. Según el artículo 1548 del Código Civil, estos representantes no pueden arrendar bienes por un periodo que exceda de 6 años. Además, el artículo 166 del mismo código establece que los padres no pueden renunciar a los derechos de sus hijos, ni enajenar o gravar sus bienes inmuebles y otros activos significativos sin la autorización previa de un juez. Estas disposiciones buscan proteger los intereses de los menores o incapacitados.
asegurando que cualquier acción legal que afecte sus bienes sea considerada cuidadosamente y supervisada por la autoridad judicial. Las disposiciones legales que rigen para el arrendamiento de locales comprendidos dentro del perímetro urbano. Eso está establecido en el artículo 1911 del Código Civil. Las reparaciones llamadas locativas, a que está obligado el inquilino o arrendatario de casa, se reducen a mantener el edificio en el estado en que lo recibió, pero no es responsable de los deterioros que provengan del tiempo y uso legítimo, o de fuerza mayor o caso fortuito, o de la mala calidad del edificio, por su vetustez, por la naturaleza del suelo o por defectos de construcción. El arrendamiento de locales urbanos está regulado principalmente, como mencioné, en el artículo 1911. Define el arrendamiento como un contrato en el cual ambas partes se obligan recíprocamente, una a conceder el goce de una cosa y la otra a pagar un precio determinado por este goce. Según la ley del inquilinato, los contratos de arrendamiento que excedan un salario básico unificado deben celebrarse por escrito y registrarse ante un notario, dentro de los 30 días siguientes a su celebración. Además, la duración mínima de un contrato de arrendamiento es de 2 años, salvo excepciones especificadas establecidas por la ley. Las ordenanzas municipales son las encargadas de determinar el perímetro urbano para estos efectos. Es importante que tanto arrendadores como arrendatarios conozcan sus derechos y obligaciones, los cuales están detallados en la Ley de Inquilinato, para evitar conflictos y asegurar una relación armoniosa y conforme a la normativa vigente. Las obligaciones que tiene el inquilino de un bien mueble está establecido en el artículo 1912 del Código Civil. Estará obligado especialmente el inquilino: 1. A conservar la integridad interior de los padres, techos, pavimentos y cañerías, reponiendo las piedras, ladrillos y tejas que durante el arrendamiento se quiebren o desencajen. A reponer en las ventanas, puertas y tabiques los cristales quebrados y también a mantener en estado de servicio las puertas, ventanas y cerraduras. Se entenderá que ha recibido el edificio en un buen estado bajo todos estos aspectos, a menos que se pruebe lo contrario. Los inquilinos tienen una serie de obligaciones que deben cumplir al arrendar un bien inmueble. Es fundamental que el inquilino realice el pago del alquiler de manera puntual, según lo establecido en el contrato de arrendamiento. Además, debe usar el inmueble únicamente para el fin estipulado en el dicho contrato y mantener la propiedad en buen estado, asumiendo las reparaciones de daños que no sean producto del uso normal. No se permite realizar modificaciones en la propiedad sin el consentimiento escrito del arrendador, y al finalizar el contrato el inquilino está obligado a entregar el inmueble en condiciones similares a la que se recibió. Estas obligaciones buscan asegurar una convivencia armoniosa y justa dentro del mercado de alquiler, y su incumplimiento puede llevar a conflictos legales o a la terminación anticipada del contrato. El arrendador tiene derecho para proceder al lanzamiento del inquilino. Está establecido en el artículo 1914 del Código Civil. El arrendador tendrá derecho para expeler al inquilino que empleare la casa o edificio en un objeto ilícito, o que teniendo facultad de subarriende a personas de notoria mala conducta, las que podrán ser igualmente expelidas. En el marco del derecho civil ecuatoriano, el arrendador posee ciertos derechos que le permiten proceder al lanzamiento del inquilino, bajo circunstancias específicas según la ley del inquilinato. El arrendador puede iniciar un proceso
de desalojo si el inquilino incumple con las condiciones establecidas en el contrato de arrendamiento, como el fallo en el pago de las rentas o la infracción de otras cláusulas contractuales. Además, el desahucio puede ser promovido al finalizar el plazo pactado en el contrato. Es importante que tanto arrendadores como inquilinos estén al tanto de sus derechos y obligaciones para evitar conflictos y no llegar a mayores. La Defensoría Pública ofrece servicios gratuitos en caso de inconvenientes entre las partes y es recomendable buscar asesoría legal para entender mejor las implicaciones y el proceso legal correspondiente. Gracias.